vamos a iniciar la finalización, entonces, este último taller del ciclo de que inauguramos este año de psicoanálisis y literatura, psicoanálisis y arte y movimiento danza terapia. Y bueno, en esta última etapa tuvimos la posibilidad de convocar a otras profesionales que estaban interesadas, y bueno, hoy nos acompaña Laura Díaz. Ella es licenciada en Psicología y Educación, fundadora y ex coordinadora de Juego y Arte, Reencuentro con la Diversidad, y co-coordinadora de Campamento Artístico. ¿Sí? Así que bueno, bienvenida Laura a este último espacio, y bueno, después haremos algún modo de brindis. Totalmente, así que esté dentro de nuestras posibilidades. Total. Aunque sea con un mate o con lo que cada Total. uno quiera. Y bueno, y abriendo también, ¿no? Un espacio para poder continuar el año que viene, si Dios quiere. Y bueno, y mientras tanto, el que quiere ir haciendo comentarios o preguntas por el chat, así lo vamos haciendo, si te parece, interactivo, para el que quiera ir preguntando algo. Bueno, está abierto. Así que bueno, bienvenida Laura, gracias por estar. Bueno, gracias por la invitación, un placer. Y bueno, un placer a esto, convocar a esto de hablar del arte y el psicoanálisis, tema difícil de transmitir, porque hablar de arte, de qué es el arte y qué es el proceso de arte o los procesos de creación, son procesos muy singulares, entonces, bueno, pero en las veces anteriores se trajo una autora en un momento, Sylvie Le Poulichet, que escribió El arte de vivir en peligro, y bueno, un poco lo fui leyendo, y bueno, y por ahí pensamos en hablar un poco de lo que esta autora habla, y bueno, irlo recreando nosotras también, ir pensando en función de lo que esta autora va diciendo. Así que bueno, voy a poner un power un ratito. Ya vamos. Dale. Ahí se ve. ¿Se está viendo? Todavía no. ¿No? No, y no hizo el sonido que hace cuando se une. Bueno. No, compartir presentación, acordate, ahí buscar ventana. A ver, acá. Me faltó un paso. O compartir, no me acuerdo. Ahí está. Ahí. Ahora sí, ¿no? Sí, bueno. Ahora sí, perfecto. Bueno, el libro es El arte de vivir en peligro y del desamparo a la creación, de Sylvie Le Poulichet. Ella cuenta que, bueno, su trayectoria viene de trabajar en toxicomanía, y que de ahí ella parte como para pensar esto de la creación como una manera de salir del desamparo, y compara, ¿no? Como el proceso de creación con lo que produce un proceso de desamparo, en el caso, en los ejemplos que ella cita de toxicómanos, y entonces en el desamparo habla de una identificación toxicomaníaca, donde lo que se intenta es tragar o inyectarse un cuerpo extraño para convertirse en un cuerpo extraño, cuando en realidad un proceso de creación engendra cuerpos extraños. Y esos cuerpos extraños van produciendo o proyectando una nueva superficie corporal como sustitutos del yo, y tienen que ver con la sublimación, pero con la sublimación que produce un nuevo lugar psíquico.
habla de salirse de la definición clásica de la sublimación como un destino pulsional que implica un cambio de meta y objeto, ir más allá y considerarlo como el proceso que produce un nuevo lugar psíquico que desplaza la relación con el peligro. Esa relación con el peligro que ella cita tiene que ver con esta relación que el desamparo produce de intentar tragar o inyectarse un cuerpo extraño como para arrancarlos de una dependencia materna que produce puro desamparo y que desintegra la imagen del yo. Y que este proceso creador lo que hace es establecer la reinvención del peligro, surgiendo un nuevo peligro o una nueva relación con el peligro en realidad, que va a ser reinterrogado, ¿no? Creo que acá lo más importante también es esto de que recomponen las relaciones de tiempo y espacio, que aluden más que nada al proceso de creación, ¿no? Si bien se engendran cuerpos extraños, no tiene que ver tanto por ahí con el objeto que se produce finalmente como objeto material, sino lo que produce dentro del psiquismo como un proceso elaborativo que va a recomponer esas relaciones de tiempo y espacio con ese peligro que generó este proceso de creación. Lo empieza con esto de, bueno, ella trabajando con la toxicomanía, pero después lo amplía y lo lleva a cualquier proceso de cualquier persona, ¿no? que en algún momento se siente en peligro, ¿no? Y en peligro psíquico. Habla de que esa creación y esa reinvención produce una organización, parte de una organización psíquica singular y produce más singularidad, ¿no? Que esto abre nuevos caminos de la reflexión en cuanto a la práctica psicoanalítica, ¿no? Porque habla de que hay un despliegue de procesos psíquicos que inventan acontecimientos que son instauradores y figuras del devenir. Habla del proceso todo el tiempo en movimiento, de composiciones que se arman nuevas en relación al desamparo, que son acontecimientos instauradores por ese proceso elaborativo y que contribuyen en atravesar los peligros infantiles. Y que esto implica una apuesta clínica donde también está puesto en juego el analista y sus capacidades de escucha, de invención y fundamentalmente de movilidad psíquica. Entonces, bueno, esto produce este proceso de emergencia de los objetos, y esos objetos que emergen, emergen del vacío, dice, ¿no? Emergen bordeando un vacío del que no se puede decir, del que no hay palabras, del que no hay otra forma de decirlo. Y al bordear ese vacío, este objeto desconocido es hijo de una pregunta que no tiene respuesta y que a la vez no va a coagular en su forma una respuesta definitiva, no va a haber respuestas definitivas, porque en realidad lo que capta son fuerzas pulsionales que están en devenir y que todo el tiempo invocan a su propia metamorfosis, o sea, es un movimiento que empieza y se continúa y se puede seguir y seguir y seguir, y pueden en el medio irse construyendo objetos materiales a consecuencia, pero lo más importante son los objetos psíquicos que se van construyendo a consecuencia y que tienen que ver con esa proyección de la superficie del yo, con una constitución de un nuevo yo en relación con el peligro del desamparo. Bueno, se mantienen en movimiento, y esto de que es sucedáneo en una superficie corporal, y que tiene que ver con los destinos del narcisismo, ¿no? Y dice especialmente cuando este no pudo elaborarse
mediante la erección de una estatua al yo, perdón, durante las relaciones anudadas con un otro primordial, como serían en el estadio del espejo. Yo acá recordaba un momento del campamento artístico ese en el que participé y fui coordinadora, donde estábamos en un galpón, poníamos una carpa, era todo juego y arte, y trabajábamos con chicos en Capital que estaban en una franja de casas tomadas, ¿no? Entonces, cuando un encuentro, de todos los encuentros que teníamos, que eran semanales, nos habían donado unas láminas espejadas de una gráfica, donde realmente si te mirabas y te veías bastante claro, ¿no? Te veías bastante bien. Entonces hicimos todo un trabajo de caldeamiento, después de trabajo con esas láminas pegadas adentro de una carpa, ya era medio de noche cuando trabajábamos, así que poníamos luces, telas colgando, y ellos iban pasando y con música, y se iban mirando en los espejos, y iban jugando un poco también a los espejos con el otro. La cuestión que la actividad terminaba con hacer un dibujo sobre ese espejo de lo que ellos veían de sí mismos. Y aparecieron en esos espejos después rostros, la mayoría de las veces con ojos vacíos, con barrotes atravesando todo el rostro, agarrados de los barrotes, bueno, un montón de cosas que aparecieron de lo que tenía que ver con el desamparo, con el peligro que ellos padecían, y realmente el trabajo había dado como una nueva relación de tiempo y espacio con ese peligro, ¿no? También pensaba en un pacientito que cuando nació, los padres, la mamá había perdido un ser muy querido un mes antes de que naciera y nació prematuro, y el nombre que le puso significa felicidad. Esta persona que había fallecido era muy importante para su mamá, y el nombre apuntaba a eso, a la felicidad. Este nene siempre, en nombre de los padres, lo que menos fue felicidad, siempre fue una preocupación constante, siempre fue lo que ellos no esperaban, y lo que ellos esperaban nunca fue. Y entonces ahí se armaba toda una cuestión de lo que ellos esperaban y lo que el nene podía hacer, porque ese ideal de ser la felicidad después de un fallecimiento tan importante era como inalcanzable, ¿no? Y entonces terminaba en el otro extremo. Él se denominaba como invisible en los juegos, en las historias que creaba, y a su vez jugaba con sus padres, que para sus padres no era ningún juego, ni nada amable, a esconderse, pero a esconderse de una manera en la calle, que los padres empezaban a buscarlo por todos lados, incluso movían a un montón de gente para encontrarlo, y como para existir cuando lo encontraban, ¿no? A pesar de la angustia, o de angustiar tanto a estos papás. Entonces, bueno, en un momento del tratamiento se pensó hacer una articulación con una profesora de arte, con la que yo siempre trabajamos en campamento artístico, trabajamos en el reencuentro con la diversidad, en muchos lugares, y entonces, mediante Zoom y en esta época, trabajar un poco el tema de la arcilla, y bueno, viviendo ahí. Y resulta que, bueno, en los momentos en que él estaba ahí con ese proceso de crear y de hacer y demás, venía la mamá y por ahí se ponía con las manos en su misma arcilla a hacer ella ese cuerpo nuevo que él trataba de
reinventándose, ¿no? Y la madre ahí como obturando esa reinvención del nene en ese proceso artístico, ¿no? Bueno, y acá tomé algunas frases de artistas que hablan de qué es el proceso de creación, y dice: el hombre en su estado creador hace bajar un recipiente y levanta algo que normalmente está más allá de su alcance. Como que ese proceso artístico captura algo de lo que no podemos capturar de otra forma. Cuando se da carne y sangre al personaje que uno ha creado, se está dando vida a aquella parte de uno mismo que no encuentra otros medios de expresión. A la vez esa parte de uno mismo que se expresa, muchas veces es, como decía antes, una pregunta, tampoco es algo definitivo ni algo que tenga una respuesta acabada, ¿no? Es algo quizás a seguirse reinventando y a seguirse preguntando. El cuadro quedará incompleto, privado de lo que permite, tendido hacia lo que no muestra, puesto que eso va a cumplirse en un instante. Nunca se captura todo, ¿no? Siempre hay una parte que aparece y hay todo otra parte que no puede aparecer también. Y a veces está sugerida, a veces uno puede interpretarla. Y lo que habla esta autora es de que en realidad hay teorías implícitas en el proceso que hace un artista y que los analistas tendríamos que tomar esto que trae el paciente y partir de eso, de las teorías que se pueden armar con esta nueva composición que ellos proponen. Y no al revés, no ir con preconceptos que determinan linealmente esto tiene que ver con aquello y esto tiene que ver con esto otro, sino poder escuchar ese proceso tan singular que cada artista puede hacer y lo que puede aportar cada artista con ese proceso al proceso psicoanalítico. Bueno, acá este es un cuadro que en algún momento hice para un libro de poemas que se llama Postigo, que bueno, a lo largo de los años ha tenido un montón de interpretaciones por mí misma y nunca terminó teniendo una definitiva. Y bueno, por eso nunca fue editado. Y hay un poema que también lo traje por esto, ¿no? De lo que no se puede decir. Bien, se dice una parte, hay otra parte que nunca se llega a decir. Y dice: necesito decir lo que no digo, perder lo que no pierdo y amar lo que no amo. Porque tan solo así sé que me encuentro, más aún, enfrente de mi juicio, respetando y siendo lo que siento, matizando en claros los sentidos. Y no busco decir lo que no tengo, ni tampoco vivir un tiempo que no es mío. Simplemente honrar amores que merezco y pedirle al futuro un nuevo sitio. Mas no sé cómo se hace. Si supiera, no tendría que escribirlo. Hoy lo escribo porque siento que me acerco y al leerlo lo reescribo adentro mío. Necesito decir lo que no digo, perder lo que no pierdo y amar lo que me amo. Bueno, hasta acá. Bueno, gracias Laura. Antes de seguir, bueno, abrimos el espacio a comentarios, preguntas. Hay una parte que no, Laura, no pude escuchar bien, que vos hablabas del caso del nene, ¿no? Sí. Que él cuando iba por la calle se escondía
y que él se autodenominaba, había ahí una palabra, ahí me Invisible. perdí. No, Invisible. invisible, ahí está. Mm. Y ahí es donde se escondía y era el problema para poder seguirle el rastro, justamente. Claro, pero a la vez una búsqueda desesperada que terminaba en encontrarlo y en hacerlo visible, ¿no? Pero a través de la Sí, angustia de los padres. Ujú. está bien. Sí, pensaba que no eligió cualquier juez, o sea, cualquier significante, ¿no? A la hora de nombrarse, invisible, ¿no? Ahí donde costaba que estos padres los pudieran ver. Invisible y a veces se nombraba como fantasma, ¿no? A Mm. veces era invisible, a veces un fantasma. No, no se te escucha, Tere, tenés que desmutearte. Era que hice lío. Ahí. Ahora sí, Hola, Tere. ahí te escuchamos. A mí lo que me gustó mucho, Laurita, fue el poema. Eh, Te felicito, la verdad que esto de poder expresar eso que uno no dice, de una manera me gustó. Gracias, Tere. Sí, es parte de ese proceso de buscar decir algo y al fin y al cabo no encontrar nada muchas veces. Sí, sí. Y bueno, y escribir y qué estoy escribiendo, pero bueno, surge como eso, ¿no? Aparte la pintura también, ¿no? Sí, también, sí. Es como, ¿no? Esto de bordeando el vacío, ¿no? Un vacío con un marco, ¿no? En donde, que es ¿no? Uno podría pensar esto de, me hace acordar al fantasma, ¿no? El fantasma, uno mira el mundo a través de un marco, que es justamente ese lugar que uno tiene en relación a ese otro, ese lugar de objeto. Pero muy linda la pintura. Ahí hay comentarios, Laura, que dicen que sí, que es hermoso el poema. Bueno, gracias. Y el tema de la pintura por ahí era como una especie de marco, de borde que se abre, ¿no? Y entonces deja pasar luz de un lugar donde hay luz a un lugar de oscuridad, ¿no? Y en ese pasar luz aparece ese rostro, digamos, el postigo que se abre sería como el negativo del rostro, no sé, por ahí no se aprecia en la pintura, pero es como la parte del rostro que queda abierta, una queda abierta y la otra queda el rostro en ese marco, ¿no? Como, Mm. como también, ¿no? Un nuevo rostro ahí mirando esa luz que entra y esa luz de afuera y esa oscuridad de adentro y ese interjuego, ¿no? De lo que se va iluminando y de lo que queda en oscuridad. Totalmente, ¿no? Como esta posibilidad, esto de reinventarse, de poder ficcionar, ¿no? Esto que hablábamos en otros talleres, en donde como la realidad no es una,
Entonces uno puede ir reinventándola cada vez, ¿no? Y en un análisis uno se va descubriendo, va viendo a qué lugares se encuentra identificado, poder desidentificarse, ¿no? Para poder encontrar otros lugares posibles donde no se padezca tanto, ¿no? Esto del desamparo, a mí me venía la idea de justamente de lo insoportable, ¿no? De eso insoportable que tiene la vida, que justamente el arte ayuda mucho a que eso, ¿no? Insoportable pueda ser un poco más amigable, ¿no? Más soportable, más soportable. Totalmente, ¿no? A través de una pintura, de una escritura, de una escultura, ¿no? Y aparte de lo insoportable también, si pensábamos en el texto de Freud, el malestar en la cultura, justamente hay cosas de la cultura que no están bien vistas y que uno no puede hacerlas libremente, y el arte te posibilita esto, ¿no? De poder realizar en una realidad, ¿no? Distinta, algo de eso que, bueno, no se podría hacer porque no está bien visto culturalmente. De hecho, digamos, a mí me gusta mucho, ¿no? Introducir algo de esto en la clínica con adolescentes, ¿no? Cuando pensaba en una adolescente que la otra vez en una de las sesiones me decía, bueno, que ya no sabía más qué hacer para agradar a los padres. Unos padres que siempre exigen más y que no pueden ver lo que realmente ella tiene, las cosas que ella hace, y entonces se termina enloqueciendo, al punto tal que los padres le dicen, estás loca. Y a ella le gusta pintar, pinta y dibuja, y hace lindos dibujos. Bueno, empezar a pensar que, bueno, a través del arte, a través del dibujo, ella podría canalizar toda esa bronca, esa angustia, esa desesperación que siente, más allá de otras cosas que vamos trabajando, de tener entrevistas con los papás, de tratar de horadarlos un poco a estos padres, ¿no? Para que puedan ver lo que sí esa hija hace, que la puedan ver. Hablando de esto, ¿no? La obra de lo invisible. Y es un modo de poder hacer algo con eso. Los puede mandar, ¿no? A pasear a estos padres a través de un dibujo. Puede expresar esa locura que le generan los padres, no convirtiéndose ella en loca, al punto tal de que después le terminan dando medicación homeopática para tranquilizarla. ¿No? Digo, me parece que con adolescentes es muy bueno también, con todos los pacientes, pero en los adolescentes, donde más esto pulsional, toda este lugar de qué se es para el otro, vuelve ahí como a ponerse, ¿no? en cuestión, que se interrogan un montón de cosas, la sexualidad, el encuentro con los pares, ¿no? Y me parece que lo artístico es algo que ayuda a tolerar todo esto. Y a veces cuánto se dice, es un loco cuando está expresando algo muy de uno, ¿no? Dice, no, es un loco, vive su mundo, o sea, que evidentemente lo está expresando, algo de eso está queriendo decir. Lo que pasa es que a veces hay que ver cómo es entendido para el otro, porque Totalmente. en esa transmisión que está diciendo algo. Por eso digo que es una manera de sublinar, perdón, perfecta, ¿no? Pero Totalmente. cuánto de esta que hablamos siempre de la realidad psíquica de uno y de la realidad real, vamos a decir, cuántas veces eso que él está interpretando, uno le dice, está loco, es loco, pero bueno, es su realidad, y es la realidad que él algo está queriendo decir en eso, y bueno, hay que saber escuchar esa individualidad,
esa personita que está ahí diciendo algo, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Después también estuve leyendo un poco ¿no? el recorrido que hace Lacan en el seminario 7 y en el 11 en relación al lugar del arte, ¿no? Él en el seminario 7 va a decir que el arte está esto, ¿no? Bordeando el vacío, la cosa, ¿no? El das Ding, ¿no? Es como que va bordeando lo real. Después en el seminario 11 va a decir que el arte hace posible el encuentro con la psique, ¿no? Esto de, bueno, ahí hay algo que insiste, que se repite, que se repite. Bueno, el arte posibilita que algo, ¿no? De eso real pueda volverse, entrar en lo simbólico, ¿no? Ponerse palabras y que uno puede pensar que el analista también en ese punto es como un artista, ¿no? Porque ¿qué va a hacer ahí, no? Digo, con la interpretación, ¿no? Va ahí a hacer que algo de eso real pueda entrar, ¿no? Que esto que se suele, ¿no? Que solemos escuchar, leer a la letra, esa letra cuando es leída hay algo de ese goce que cae y bueno, y vuelve, ¿no? Esa fijeza que hacía que se repita eso, cae, ¿no? Entonces me parece que el analista también tiene algo de artista, ¿no? En ese punto. ¿No? Y también se podría pensar al arte como una solución de compromiso, esto que hablábamos recién, ¿no? Ujú. Al estilo del síntoma, pero más sano, más saludable, ¿no? Entre, ¿no? Eso que quiere salir, esa fuerza que quiere salir al exterior y esas otras que, ¿no? Quieren como que, ¿no? Que quede en el inconsciente, que no salgan a la luz. Después él compara, dice, bueno, que tanto la ciencia, la religión y el arte tienen que ver con, digamos, con lo real, pero que cada uno va a estar en distintos lugares. El arte justamente lo bordea lo real, ¿no? La religión lo tapa, porque ¿no? Hay algo de esto, ¿no? Que hay un otro sin barrar, ¿no? En esto de la religión trata de tapar y obturar la falta, ¿no? El vacío. Y la ciencia lo obtura, ¿no? Me parece que interesante como para pensar estos tres. Sí, sí. ¿No? También pensar al arte cuando se comparte, ¿no? Porque un arte que alguien que escribe algo o pinta y lo guarda, no es arte, ¿no? Es algo más como eh, que queda ahí sin poder mostrarse. Justamente el arte es esto, ¿no? Esto que estamos haciendo en los talleres, ¿no? Esto que Daniela, ¿no? Posibilitó y donó sus cuentos, ¿no? Entonces todos pudimos escuchar, algo nos tocó, porque el arte es eso, no solo el que lo crea, el autor de ese arte, siente satisfacción, sino también el espectador, ¿no? Es que ese arte ya deja de ser de uno porque lo comparte. Totalmente, Deja de ser totalmente. propio, ya está. Totalmente, y cada uno hace de ese arte el propio, porque cada uno lo Exactamente, toca de una exactamente. manera, de otra, Sí, lo conmueve, lo hace pensar, lo hace interrogar. sí, sí. Eh, a diferencia de las fantasías que quedan en las fantasías. El arte se pone ahí, ¿no? Se hace concreto, se concreta esto que decían hace un rato, en una escultura, en una pintura, en un poema, en un cuento. ¿No? Esto que Freud lo comparaba, el arte con el juego infantil
y con la fantasía, pero lo diferencia en este punto, ¿no? Que hay un plus de satisfacción, que es esto, es el espectador goza también, se satisface de eso, en cambio en el juego y en la fantasía no. Y que el juego y la fantasía pueden continuar, ¿no? Pueden, ¿no? De hecho los niños, ¿no? El juego, si uno los deja, es interminable el juego. En cambio en el arte es, bueno, se concreta, es el poema y ese poema y ya está, ya tiene un fin. La escultura lo mismo. ¿No? Y pensaba en el caso de Laura, ¿no? Este nene como a través del arte él intentaba esto, como rearmarse, ¿no? Como encontrar algo de su singularidad, ¿no? Que todo el tiempo estaba ahí obturado por esta madre. Pero hay como un intento de hacerse ver, ¿no? Un poco. Sí, ahí está en juego, digamos, cuánto posibilita o no el otro, ¿no? En esa búsqueda del artista o de alguien que está en esa búsqueda artística, ¿no? Y el otro si permite o obtura. Y también esto estaba dentro de lo que decía la autora con respecto al analista, ¿no? Y me parece que esto es muy importante en cuanto a eso en nuestra posición, ¿no? Que si obturamos o si propiciamos realmente estos procesos de creación y si tomamos, si podemos tomar de ello estas teorías implícitas que nos brinda el artista con su proceso y con sus obras, donde podemos establecer o por ahí explorar nuevas interpretaciones que por ahí no podríamos haberlas explorado de otra manera. Totalmente. Sí, por eso el analista tiene que, ¿no? Esto de guardar sus creencias, ¿no? Sus ideales y, ¿no? Justamente, digamos, guardarlos y que no interfieran a la hora de escuchar, ¿no? Ahí al analizante, ahí, ¿no? A lo que plantea, lo que propone, porque si no ahí se obtura. La autora en un momento habla de un artista, un pintor, Bram Van Velde, y bueno, lo menciona como un pintor que se pasaba el tiempo pintando sin llegar verdaderamente a pintar nunca, como un pintor del impedimento. Lo que decía el artista, decía, pintar para él, ese mundo visible donde la gente puede sostenerse y constituir una memoria en el espejo que es su semejante, no es sin duda más que una herida. Dice, el mundo en que vivimos nos aplasta, siempre está regido por las mismas leyes. Hay que crear imágenes que no le pertenezcan. Habla de este autor como que es un autor que solo podía mantenerse vivo en el peligro. Creo que es lo que dice. Es así. Ese sí que estaba en el arte de vivir en el peligro. Totalmente. Me acordaba de Leonardo da Vinci también, como él cuando pintaba, que a veces podía pasar días pintando, haciendo sus obras, y hay días que dejaba la obra inconclusa. Bueno, era una de sus características, ¿no? Por eso a él también se lo tildó de
disatencional de alguna manera, ¿no? Porque tenía estas cosas interrumpidas de su obra, ¿no? Que a veces no las terminaba, las que le pedían, y hay veces que él estaba horas y horas y días haciendo una obra y de repente la dejaba inconclusa después de haber trabajado tanto, ¿no? Como él en todo esto, cuántas carencias seguramente, porque ya sabemos que las hubo desde su vida personal, en todo esto, en ese gran artista que fue, cómo lo iba mostrando, ¿no? O sea, en esto inconcluso que de su vida, que dejó varias cosas, o sea, de su vida familiar, ¿no? Que el padre lo había dejado, o sea, que lo había abandonado. Entonces, cómo esto se mostraba en sus obras también, así como fue el gran artista, nadie dice que no, pero cómo en ese transcurrir de su vida, a través de sus obras, estaba hablando cosas de carencias de él, ¿no? Que es apasionante. Sí, sí, La sí, vida totalmente. Dicen que había creado una mezcla del óleo con no sé qué, para que la pintura no se secara, para que tardara muchísimo en secarse, porque tenía esos periodos en que pintaba, día y noche sin dormir, sin comer, y después tenía periodos en que no pintaba. Entonces eso incluso hizo que fuese muy difícil conservar las pinturas, porque bueno, ese proceso que él le hacía a la pintura para que estuviera fresca mucho tiempo después para seguirla pintando. Sí, sí. Y este es un fiel ejemplo de los niños hiperactivos, de los niños así disatencionales, no hiperactivos, ¿no? Como porque él hacía desde una obra bellísima, noble, hasta una cuestión de esto de sangrienta, ¿no? De bastante peligrosidad, y después de cuando se los bueno, de las cosas que él hacía, que le mandaban a hacer, pero que él no tenía tapujos en no hacerlo, vamos a decir, ¿no? En mostrarlo en sus obras. Tal cual, ¿no? Y ahí vemos cómo pues el arte propicia esto, ¿no? De poder hacer lo que uno se le canta las ganas de hacer, desde algo sangriento a algo, ¿no? Sí, Como sí, que no hay límites en el arte, sí, ¿no? Me sí, parece que en ese punto, ¿no? No hay, ¿no? Como que uno se puede expresar ahí libremente y hacer, ¿no? De hecho, sí. también pensaba, ¿no? Cómo Freud toma un montón toma la literatura, por ejemplo, El nombre de la arena, para hablar de lo siniestro, ¿no? Digo, como también, ¿no? Pues a través del arte, conceptos tan densos como estos, ¿no? Se hacen como más llevaderos a la hora de leerlos, o él mismo de poder explicarlos, ¿no? Cómo explicar lo siniestro, cómo explicar el incesto, ¿no? Y a través de las Sí, sí, tragedias, me sí, parece que iba encontrando, ¿no? Los modos más como llevaderos de poder hablar de esto que es insoportable. Porque Con lo de Leonardo, bueno, había un autor que decía que cuando se pinta un retrato, en realidad se pintan dos retratos, porque uno es el del modelo y otro es el de uno mismo. Y de Leonardo dicen que, bueno, la Gioconda tiene la sonrisa de su mamá. Pintó a la modelo, pero que a su vez en ese retrato estaba su madre, ¿no? Y sí, porque hay algo de lo propio del artista, algo de la singularidad del artista puesto ahí, ¿no? Más allá de que está velado, dibujado, ¿no? Pero sí. De su historia. Totalmente. Pero que ni el artista mismo sabe que lo puso. Totalmente. Claro, claro, claro.
totalmente, sí. Y que no recuerdo en qué texto de los que leí, Freud decía esto, que si uno interpretara, ¿no?, la obra de arte, si supiera la interpretación, se daría cuenta de por qué la hizo así, ¿no? Digo, claro, si uno empieza a indagar o empieza, pero bueno, la idea, el arte es arte y no, ¿no? Lo fantástico del arte es cuando te toca y te conmueve más allá de las interpretaciones, pero Freud algo así decía, ¿no? Como que si se interpretara, se podría entender por qué ese artista hizo lo que hizo. Sí, por eso viste que a veces cuando uno va a estas grandes obras, es como que Ujú, uno tiene que conocer un poco historia de sí. autor en alguna Ujú, medida como para poder entender lo que quiso decir o mostrar en esas obras, ¿no? En sí, sus pinturas o en lo que fuera, en lo que va a mostrar, ¿no? Para ubicarse más o menos. Nunca se va a ubicar en totalmente. su totalidad, pero sí en el Ujú, primer encuentro, vamos a decir. sí, sí, totalmente. Hola. Bueno, Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo no? Pero un honor, Elena, como siempre. por favor, bueno, bellísima la poesía, muy interesante el caso. Eh, bueno, todo esto que están comentando hace pensar la presentación y esto que están ahora aportando, hace pensar en algunas cuestiones. Por ejemplo, esto que algunos escritores, que Lacan toma Seminario de la Lógica del Fantasma cuando trabaja toda la cuestión del objeto, como el artista, en sentido amplio, hace un trabajo con el objeto, ¿no? Y me hizo recordar lo que algunos escritores dicen, ¿no? Creo que es Humberto Eco uno, como que una vez que se hace una obra, pienso que puede ser, después habrá que ver la singularidad de cada, ¿no? Cada artista, como ustedes contaban recién, lo de Leonardo, por ejemplo, y demás. Este, pero esto de que una vez que la obra, que el artista, el escritor, el pintor, el escultor, como vos decías, eh, termina su obra, la entrega al otro, aquel que la, digamos, hay algo del orden de la pérdida ahí que se juega Hmm, en esta entrega, ¿no? Y quizás en el pacientito algo de esto está. Por un lado, el intento de construir, pensaba en lo que decías del fantasma, de ujú, construir y construirse en un lugar, ¿no? En relación al otro, y, y por otro lado, jugar con esta cuestión de la pérdida, ¿no? ujú, sí, Va, se me ocurrían estas cosas, aparte de todo lo que escribió Freud sobre la sublimación y demás, ¿no? En relación al arte, o algunas otras cosas, no solo al arte, a las tareas de pronto, ¿no? Que alguien puede desempeñar. Eh, bueno, eran algunos comentarios muy, muy interesantes, la verdad. Eh, gracias Elena. Sí. este pacientito en un momento, porque una de las cuestiones cuando empezó hace como 3 años, él pintaba con caca las paredes de la habitación de la madre. Entonces un día llega la madre desesperada con que había pasado eso. Entonces cuando después hablo con él, le digo, ¿así que andas pintando? Y me dice, quiero pintar algo que todavía no pinté. Y bueno, creo que ahí había como algo muy rígido de la imposibilidad de pérdida de los padres respecto del ideal que habían puesto, ¿no? En ese niño y que no llegaba nunca porque Ujú, incluso la pero mamá que, dijo, sí, Pero que lo vieran, Laura, algo que lo vieran, que él estaba, como eso que todavía claro, no que lo pudo, vieran claro, en otra forma, no en claro, esa claro, de ellos, claro, que lo pudieran ver en esa otra que él se estaba haciendo, ¿no? claro, claro. Por eso todavía claro, no lo pintó, como decía, todavía no.
Sí, ¿no? Pero totalmente pensaba en esto, que esa exigencia de los padres, ¿no? De que sea como, ¿no? Que sea la felicidad, porque qué lugar, ¿no? La felicidad, que como nunca llegaba a eso, terminaba identificado a la mierda, terminaba Ah, siendo una mierda para estos padres, ¿no? Uno podría pensar, ¿no? En algo de esto, queda bueno, identificado. era parecido a tu pacientito, a tu adolescente, Lore, como Totalmente, que él totalmente. también quería que la vieran, que todo lo que, Sí, 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 era una totalmente. manera también de querer mostrarse. Totalmente, ¿no? Que dicen que no estudia, que es vaga, pero ya pasó a tercer año, o sea, 2 años, 3 años vino, o sea, está estudiando, o sea, no Yo me sé qué acuerdo es lo que... No, paciente que vino para querer hacerse orientación vocacional, había terminado su secundaria, los padres eran los dos profesionales, entonces bueno, y ella lo que quería hacer, que venía de alguna manera pidiendo ayuda, no por orientación vocacional, sino ella lo que quería era que se la pudiera entender que lo que ella quería hacer, Bellas Artes, seguir el estudio ahí en Bellas ujú, Artes. Y los padres le decían, pero vos das para más, tenés que hacer otra cosa, como, viste, como otra, mm, de alguna manera, otra profesión. Vos sos muy inteligente, fue la mejor alumna de su escuela, o sea, ella iba a una escuela privada, bueno, tenía muy buen nivel, pero bueno, como si ella tendría que pedir permiso, porque mm, evidentemente los padres no aceptaban que ella pudiera seguir esa carrera, ¿no? Y eh, es una manera de decir, acá estoy, decime cómo hago, ujú, o que me escuchen. Bueno, sí, sí, llegó a hacer a poder continuar esa carrera, qué y bueno. bueno, donde ella pudo decir, acá estoy, porque esta soy yo, ¿no? Esto, que pedía ayuda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Como arte no iba a ser, es un profesional que está Total, mostrando y que sí. está, Sí, ahí se ponían ellos, ¿no? Sus ideales y no podían escuchar a esta hija, ¿no? claro, claro, claro. Para más iba a Sí. estudiar en estas universidades donde viste que en todo lo del arte Mm, es bastante politizado, bastante... Entonces todo esto se ve que los desesperaba. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a entrar? Si venía de una escuela ordenada, porque bueno, era una escuela privada, toda su ujú, vida hizo eso, y entrar en esto, ¿qué es eso? Como de alguna manera, ¿no? ¿Dónde totalmente. querés ir? ¿Dónde querés entrar? Sí. Y también pensaba en relación a tu paciente, Laura, que cómo en el tiempo de tratamiento que está con vos, cómo pasó de trabajar con la caca, digo, de hacer algo con la caca, a poder trabajar con la arcilla, ¿no? Ahí pudo metaforizar, ¿no? Pasar ¿no? de la mierda a la arcilla, que me parece que no es poco. Sí, con sus dificultades, por esto que decíamos antes de lo que obtura la madre, ¿no? Que Sí, bueno, que tiene que ver pero... con la rigidez de que él cambie de lugar, o venga ujú, en ese lugar y se ponga en otro, o en otro que tenga algo de eso, pero también otra cosa. Entonces, bueno, sí, eh, sí, sí. Yo quería hacer, hola, Hola, hacer un ¿qué tal? comentario, ¿cómo va? Estoy medio justa de tiempo, pero bueno, no quería dejar de comentar esto que decían de la pérdida al mostrar la obra.
que quizás se pueda relacionar un poquito con este pasaje en estos pacientes. No, no llegué a escuchar al principio de los casos, pero bueno, las estoy escuchando ahora. En estos pacientes entre esa fantasía del yo ideal y poder hacer algo, hacer algún ideal del yo con eso, ¿no? Cuando uno muestra esa obra, bueno, ahí hay un poco de pérdida de esa fantasía más individual y que no hace lazo y entra bueno, ahí está, me parece que ahí está la pérdida, ¿no? En que se pasa a algo del orden de lo que hace lazo y bueno, y ahí sí hay un lugar para un ideal del yo, ¿no? Esto de, bueno, esta chica que termina haciendo algo con la arcilla y bueno, que es lo más, es lo compartido, ¿no? Con la cultura, con la caca difícilmente para compartir ahí. Pero me parece que algo por ahí, tal vez algo de la pérdida tenga que ver con esto. Sí, sí, totalmente. ¿No? Como pensaba en esto de perder un poco ese lugar de ideal, que tiene que ver con ese lugar de ese ideal materno, ¿no? De ese lugar que se es para ese otro, ¿no? Uno puede pensar, tu paciente quizás ese lugar de mierda, porque o es la felicidad o está en ese lugar, ¿no? Que nunca llega Claro, por ahí, sin ser lugares tan extremos, son como lugares muy saturados de un sentido a otro, ¿no? O sea, jamás va a llegar a construirse ahí porque no es ahí. Claro, tal cual. Laura, ¿querés que demos lugar a la canción o esperamos un poco? Sí, por ahí sí, ya estamos con las preguntas, o si alguien quiere comentar algo más. Dale, damos unos minutos por si alguien quiere comentar algo y si no, dale, damos lugar a la canción. Y después, bueno, al brindis con la despedida. No sé si en el mail habíamos puesto que los que quieran con mate, café o alguna bebida para brindar y despedir el ciclo de este año. Bueno, Hola. chicas, ¿Se escucha? Sí. Ah, Hola. perdón. Nos pisamos. no, Yo solamente tengo más dudas que preguntas. solo eso te dejo porque no me quiero ir, no me quiero ir como un fantasma, me tengo que ir porque hace 5 minutos tendría que haber llamado a un paciente, pero bueno, nada, feliz año para todas. Dale, muchas Bueno, gracias por dale, estar. gracias. Feliz año. Chau, chau. Ahora sí. Yo tengo más dudas que preguntas igual. Anoté todo lo que tenía para dudas. Pero me quedó una que no... Entonces, ¿el arte estaría suplantando o representaría, o no sé, puse un montón de conectores, digamos, a una especie de falta, a una especie de necesidad, a una especie de lo que Lacan decía que bordea el vacío? No... Claro, digo, a ver, nunca todo se puede decir, ¿no? Hay algo que excede a lo simbólico, ¿no? Entonces, eso Lacan lo llama eso real, eso que excede a lo simbólico y como todo no se puede decir, ¿no? Muchas veces eso retorna como insoportable,
¿no? Entonces, el arte puede posibilitar eso que en ese momento genera angustia, esto del desamparo, uno también lo podría pensar en ese sentido, ¿no? Estás, a veces la misma existencia genera lo insoportable, ¿no? Entonces que no hay palabras, no hay lazo de dónde agarrarse porque eso genera, ¿no? Una angustia arrasadora. Entonces el arte muchas veces viene como a bordear eso y poder hacer entrar algo de lo simbólico y que algo de eso real, ¿no? No quede tan, ¿cómo te puedo decir? Tan así a flor de piel, ¿no? Tan en crudo. Y en ese sentido el arte viene a bordear el vacío, ¿no? A poder hacer que algo de eso real entre en lo simbólico, se pueda poner en palabras. En palabras quiero decir es en esto, en una escultura, en una pintura, ¿no? Digo, que entra en lo simbólico y que después esto puede armar lazo con otros, ¿no? Entonces uno hace una pintura y la muestra y en ese mostrar genera cosas, ¿no? Como esto que venimos haciendo nosotros, ¿no? Bueno, hay un cuento que se dona, que se transmite, que se cuenta y a todos nos generaron cosas, seguro, ¿no? Algunos la habrán comentado, otras, ¿no? Y esto va circulando. Entonces algo de eso real pudo ser dicho. Una especie de síntoma sería entonces, ¿no? Claro, pero por eso digo, es como el síntoma, pero más sano, más saludable, ¿no? Porque el Claro, síntoma uno lo padece, el arte no. En el arte hay satisfacción, hay disfrute, ¿no? Pero claro, en ese punto sí uno podría decir, lo podés comparar en que es una formación de compromiso, pero es más saludable, ¿no? Es preferible que esta adolescente que yo cuento, bueno, apueste al arte y haga algo con el arte y no que genere un síntoma. claro, Es un camino que toma. Totalmente. Claro, por claro, eso, claro. perdón, yo Sí, decía lo de la sublimación, Claro. porque, bueno, Freud lo dijo, es alcanzar algún orden de satisfacción sin represión. Y cuando vos, Lorena, hablabas de lo que él trabaja en el Seminario de la Ética, ese vacío alrededor del cual, digamos, lo simbólico, que es por lo simbólico mismo que se constituye lo real y el vacío, eso lo dice, no sé, en Problemas Cruciales, no, en el 13, el objeto del psicoanálisis, como que es porque hay simbólico que hay agujero, ¿no? De lo real. Pero pensaba que después en ese agujero lo va a poner, cuando hace más adelante el objeto A, en el medio de los nudos, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Que se vino hablando, como hacer con eso que por estructura está perdido, pero que bueno, como vos decías, Lorena, cuando vuelve y se presenta algo de ese objeto, aparece la angustia. Entonces, en el arte, algunos más o menos exitosamente. Yo una vez tenía un libro que después se lo regalé hace muchos años a una colega que trabajaba mucho con pacientes psicóticos, de obras de pinturas de pacientes psicóticos que se había hecho en una institución, creo que era de Brasil. Muy interesante, ¿no? Porque permitía como armar algo ahí con eso de cierta contención imaginaria, ¿no? Para el paciente. Pero, bueno, esto pensaba, ¿no? Que es un tema muy interesante, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Más o menos te aclaramos. Sí, sí, me aclararon, me aclararon, me aclararon. Más preguntas no tengo. Ah, sí tengo, pero se van resolviendo. De a poco. Buenísimo. Bueno, Laura, ¿querés? Bueno, pensamos como cierre
antes del brindis, el cierre es el brindis en realidad. Hay una vidala que escribí en este tiempo de cuarentena, en medio del desamparo que nos tocó a todos, y la incertidumbre y demás, que bueno, íbamos a pasar el audio, bueno, las voy a cantar en vivo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y veo el tono primero. Bueno, vamos acá, ¿eh? Llego hasta donde llego. Dale, todo bien. Dime qué dices, mi Diana, dentro de tu caja de amor. En estos días de tierra, cuéntame el rumbo del sol. Cubre las huellas desiertas, ponle tu abrigo al dolor. Calla el tronar de las piedras, ríos de la inundación. Vuela conmigo, vidala, cóndor de la libertad. Lleva este canto tan lejos que no pueda regresar. Dame el sonido del viento que me devuelva la voz, por ahuecar al silencio, eco del propio tambor. Vuela conmigo, vidala, cóndor de la libertad. Lleva este canto tan lejos que no pueda regresar. Lleva este canto tan lejos que aquí yo vuelva a empezar. Muy bien. Bravo. Hermoso, hermoso. Gracias, Laura, Qué genial. por compartirlo. Hermoso y hermosa multifacética, la voz. Laura. Sí. Totalmente. Muy dulce, Sí. Laurita. Hablando de arte y que te toca, Sí. acá hay un ejemplo. Hace de Sí, todo, sí. Laura. Es una Sí, caja de sorpresa. totalmente. Canta, escribe, pinta, duras, no sé qué falta. La danza, no sé. También, Pero hace de todo y todo también bien, baila, también además. baila. Ajá. Bueno, está muy bien. Hace Bueno, a bien. mí me prometieron un brindis si cantaba, ¿eh? Total, acá. Bueno, Bueno, quiero agradecer a Daniela Zanardi, ¿no? Mi gran amiga que cuando le propuse, ¿no? Le comenté de esta idea que teníamos con Luciana hace tiempo, enseguida aceptó y bueno, quiero agradecerte, Dani, por estar, por tu presencia y por prestar, ¿no? Tus cuentos, ¿no? Para poder trabajarlos desde el psicoanálisis. También le quiero agradecer a Laura Segade, que hoy no pudo venir, pero también que ella estuvo en el taller anterior. Agradecerte a vos, Laura, por también, ¿no? Engancharte en mi propuesta.
a todos los que estuvieron, los que están. La verdad que para mí me gusta mucho, ¿no? La docencia, el psicoanálisis y la transmisión, y bueno, este año lamentablemente, ¿no? Pasó, lo que está pasando de la pandemia, pero se posibilitó y con Luciana abrimos el espacio virtual, que estuvo bueno, que era una asignatura pendiente que teníamos y que bueno, este año la pudimos concretar. Y decirte, bueno, Luciana, que es un placer trabajar con vos. Gracias, Lore. Para mí también, vos sos el motor de todo esto. Ella es un camión que va para adelante, y te lo ocurren cosas, siempre quiere hacer más, y ya está pensando 10 pasos más adelante. No, me parece un placer compartir este espacio con todos y sí, me parece que la pandemia posibilitó crear también, ¿no? Espacios nuevos, crear con el arte para algunos, padecer también, pero bueno, toca poder hacer algo con ese padecimiento, con el propio, ¿no? También, y bueno, nos posibilitó crear, quizá en otro momento no nos animábamos tanto o no las pensábamos, y bueno, es así, las crisis generan oportunidades en el mejor de los casos, y bueno, para mí fue un placer este espacio con ustedes, así que bueno, gracias, y bueno, que todos pasemos unas muy felices fiestas, fin de año, y nos volvamos a encontrar el año que viene. Sí, y otro agradecimiento, ¿no? A Elena Álvarez, que aprendo mucho de ella, y la verdad que un placer que haya podido estar en todos los encuentros. Gracias, Elena. No es para tanto, no es para tanto, es un gusto trabajar con vos y con Daniel ahora. Bueno, gracias a todos. Feliz 2020, no tengo 2021. Copa, yo no soy tan glamorosa. No importa lo que tengan. Es un lindo comienzo de año y bueno, nos reencontraremos el año que viene. Sí. Bueno, va a ser un gusto. Felicidades y gracias, chicas. Gracias, Tere. Gracias a todos. Gracias. Chao, Gise. Gracias por estar. Gracias.